Muy buenos días, compañeros de la Región Departamental de Salud de Islas de la Bahía. Les habla el doctor Fermín López del Departamento de Vigilancia del Marco Normativo. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los lineamientos para el manejo del cadáver por casos de COVID-19. Objeto: establecer las directrices provisionales para el manejo y disposición de cadáveres en el marco de la epidemia del COVID-19 en Honduras. Objetivos: 1. Garantizar las acciones de bioseguridad para el personal de salud que tenga contacto con cadáveres en ámbitos hospitalarios y extrahospitalarios. 2. Garantizar las acciones de bioseguridad para el personal de funerarias que tenga contacto con cadáveres. 3. Minimizar la diseminación de infección por COVID-19 asociada con la atención sanitaria y la convivencia social. Campo de aplicación. Este documento será aplicable a nivel nacional y dirigido al siguiente personal: personal de salud, personal de medicina forense, Ministerio Público, SINAGER, gobiernos locales, personal que labora en las funerarias, personal que labora en los cementerios y comunidad. Marco de referencia. Estos lineamientos técnicos están sustentados en los siguientes documentos nacionales: Código de Salud, Decreto Legislativo número 6591. Reglamento General de Salud Ambiental. PCM 021-2020, Declaración de la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19. Norma Técnica Ambiental para la construcción y operación de cementerios y actividades de cremación de cadáveres o restos humanos de medio ambiente más, Acuerdo número 160-2004. Reglamento para el manejo de los desechos peligrosos generados en los establecimientos de salud. Ley Especial de Cremación en Honduras, Decreto número 228-2013. Deberá existir una coordinación local para el manejo masivo de estos y debe ser responsabilidad de una autoridad local, preferiblemente que no sean los directores de establecimientos de salud ni el personal de salud, pues su responsabilidad recae principalmente en el cuidado de los vivos. Municipalidades. Mi Ambiente. SINAGER y COPECO. Autoridades políticas, gobernador, diputado. Lineamientos generales para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19. Coordinación para el manejo de cadáveres. Se establecerá un equipo dentro del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional y o municipal para que coordine el manejo de los cadáveres a nivel regional y local. Se incluirán las siguientes organizaciones: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, funerarias locales, médicos forenses, etc. La coordinación local deberá ser preferiblemente por la corporación municipal local. La pronta coordinación es vital para la ejecución de las siguientes tareas. La identificación de los recursos requeridos, por ejemplo, equipo de protección personal, equipos forenses, morgues, bolsas para cadáveres, plásticos, desinfectantes, etc. La implementación de un plan de acción para el manejo de los cadáveres. Las comunicaciones con el público y los medios de comunicación. Los aspectos legales de la identificación y de la expedición de los certificados de defunción. El soporte técnico para la identificación y la documentación de las víctimas. El apoyo logístico, por ejemplo, militar o de policía. No se debe nombrar al director médico o personal médico como coordinadores locales, pues su principal responsabilidad está en el cuidado de los pacientes. Pasos para el manejo del cadáver. Identificación de cadáveres. Una etiqueta es obligatoria. Anote el nombre y número de identidad de la persona fallecida, edad, fecha de defunción, procedencia y número telefónico de contacto en una etiqueta que sea resistente a la humedad, por ejemplo, papel en una bolsa plástica sellada. Proceda a tomar fotografía a la persona fallecida con su etiqueta sobre el pecho. Pegar la etiqueta sobre la bolsa del cadáver y otra idéntica sobre el ataúd. Registrar los datos de la persona fallecida en el formato definido para uso en cementerios y fosas comunes. Ver anexo 2. Pasos para el manejo del cadáver.
Manejo del cadáver desde una sala intrahospitalaria o espacio de aislamiento. En casos de investigación por COVID-19 que finalmente resulten fallecidos, y que no se les haya tomado muestra de laboratorio, de acuerdo a lo contemplado en los lineamientos de manejo de los casos emitidos por la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud, se procederá a la toma de muestra durante las primeras 24 horas post-mortem por medio de los hisopos nasofaríngeos. Antes de proceder al sellado y traslado del cadáver, debe permitirse el acceso de no más de 2 familiares para una despedida sin establecer contacto físico con este ni con las superficies u otros enseres de su entorno o cualquier otro material que pudiera estar contaminado, sujeto a la evolución de la epidemia. Las personas que entren deberán estar no más de 5 minutos y deben tomar las precauciones de transmisión por contacto y gotas, guardando una distancia de 1.5 metros y utilizar bata desechable, guantes y mascarilla quirúrgica. Estas condiciones son necesarias para la despedida de su familiar. El personal que manipule un cadáver deberá contar guantes descartables, bata o delantal manga larga impermeable y zapatos cerrados resistentes y extremar las medidas de bioseguridad para no entrar en contacto directo con fluidos corporales. El cadáver debe introducirse en una bolsa hermética impermeable o doble embalaje en una bolsa plástica calibre 4, sin retirar catéteres, sondas u otros implementos descartables utilizados en su manejo. La ropa de cama contaminada con fluidos corporales deberá servir de envoltorio para el cadáver. Después de sellar la bolsa debe ser colocado de forma inmediata en el ataúd. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación donde ocurrió el fallecimiento. Esta bolsa debe rociarse con desinfectante de uso hospitalario, solución de cloro que contenga 5.000 partes por millón de cloro activo que equivale a una dilución 1 en 10 del cloro en polvo con concentración 40 a 50 gramos por litro preparada recientemente, o 3 cucharadas soperas en 1 litro de agua. En el caso de contar con una bolsa de plástico impermeable y resistente a los gases, específica para manejo de cadáveres con cierre de cremallera, se procederá al sellado utilizando pegamentos u otras sustancias que aseguren la cremallera. De igual manera deberá sellarse el ataúd. Otras actuaciones sobre el cadáver. No se deben realizar actuaciones de limpieza ni intervenciones de higiene ni de cuidado estético del cadáver. Esta disposición es provisional en el marco de la emergencia nacional por COVID-19. Traslado provisional de cadáveres. Diseñar una ruta provisional para el traslado de los cadáveres en los hospitales. El cadáver debe ser transferido lo antes posible al depósito temporal dentro del mismo centro hospitalario. Las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o espacio de aislamiento deberán tener capacitación y realizar sus actividades minimizando los riesgos. Todas las personas deben estar provistas con los equipos de protección personal establecidos para este tipo de casos. Una vez que el cadáver esté adecuadamente embalado en la bolsa, se puede trasladar sin riesgo para conservarlo en la morgue o depósito de cadáveres del hospital no más de 6 horas mientras se gestione el ataúd. Colocarlo en un ataúd para llevarlo al cementerio, realizar el entierro sin exceder 12 horas. Únicamente cuando su fallecimiento ocurra en horas de la noche, o realizar el entierro en la localidad donde ocurrió el fallecimiento, no realizar traslados interdepartamentales de cadáveres. Esto aplica solo durante la emergencia por COVID-19. Enviarlo al crematorio para incineración, sí aplica. Autopsia. No se debe realizar autopsia a cadáveres sospechosos o confirmados por COVID-19 excepto en casos especiales. Las autopsias médico-legales de estos casos se realizarán a solicitud de la Dirección de Fiscalías. Si la autopsia se considera realmente necesaria, muertes violentas, y se puede garantizar que ésta se realiza en un ambiente seguro, se podrá llevar a cabo, cumpliendo las recomendaciones respecto al equipo de protección individual y la minimización de la producción de aerosoles. En relación con las autopsias con indicación médico-legal serán considerados de alto riesgo y se procederá a llamar al personal de la Secretaría de Salud para que se presente a realizar las pruebas pertinentes de COVID-19, según lo establecido por las normas y lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Se realizará autopsia parciales o inspección del cadáver. Manejo del cadáver en la comunidad.
Instruir a los familiares de la persona fallecida sospechosa o confirmada por COVID-19 lo siguiente. En caso de fallecimiento de una persona sospechosa o confirmado con COVID-19, comunicarlo de inmediato a las autoridades sanitarias a nivel regional y de medicina forense. Comunicar al CODEM local para que acompañe al equipo de salud en el manejo del cadáver y coordine la logística y custodia. Mantener el cadáver en aislamiento hasta que el personal sanitario regional y de medicina forense para que se aplique el procedimiento de manejo de cadáveres. El personal sanitario deberá proceder de acuerdo a los lineamientos establecidos en el inciso 6.2.2 Manejo del cadáver desde una sala intrahospitalaria o espacio de aislamiento. Féretro y destino final en el caso de entierro individual. Se debe mantener el respeto por las personas fallecidas y familiares dolientes y honrar las costumbres locales siempre y cuando no contravenga las disposiciones generales de la Declaratoria de Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19. El cadáver de la persona fallecida por COVID-19 será entregado a sus familiares una vez se haya cumplido la disposición del inciso 6.2.2 de este documento. El destino final puede ser entierro o incineración, en las condiciones habituales siempre y cuando se cumplan con el uso de la bolsa plástica sellada y féretro sellado. No se permite velatorio. En el entierro deben participar los familiares más cercanos, no más de 15 personas, y se debe conservar una distancia mínima de 1 metro entre cada asistente. En el contexto de la pandemia COVID-19, no deben asistir al entierro menores de 15 años, personas mayores de 60 años, o que tengan comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas u otras, o con síntomas respiratorios o que hayan sido contacto directo con el fallecido. Transporte al cementerio. El transporte de los cadáveres por COVID-19 entregados a los familiares desde su lugar de deceso hasta su lugar de sepultura, se hará con custodia militar o policial no más de 2 a 3 custodios para evitar aglomeraciones. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado del tipo de cadáver y el riesgo biológico en el que incurre, así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente en el cual las personas se expongan a contaminación con el cadáver. El personal encargado del transporte del cadáver deberá contar con mascarillas quirúrgicas, guantes descartables, batas o delantal manga larga y zapatos cerrados resistentes. Excepciones. Cuando el número de fallecidos exceda la capacidad de manejo de cadáveres de cada ciudad, ya no se entregarán a sus familiares como se mencionó anteriormente y se procederá a la habilitación de fosas comunes para el entierro de los fallecidos por COVID-19. Condiciones sanitarias y de seguridad del vehículo para el transporte de cadáveres. La cabina del conductor y compartimiento de carga de cadáveres deberán estar separados y aislados entre sí. Los pisos, paredes y techos del compartimento de carga deberán ser lisos, no porosos, no absorbentes, sin fisuras que permitan su fácil limpieza y desinfección. Si se dispone de equipo adicional para transportar el ataúd, el mismo deberá contar con las condiciones mínimas que permitan la desinfección. Contar con un sistema de anclaje que sujete el ataúd e impida su movimiento durante el traslado. La superficie del vehículo donde se va a colocar el ataúd deberá ser cubierto con plástico grueso descartable, polietileno calibre 4, al retirar el ataúd este plástico descartable deberá ser colocado en la bolsa plástica con desechos contaminados. En el transporte fúnebre no deben ir familiares o allegados acompañando al cadáver. Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del vehículo y a la gestión de los residuos producidos. La persona encargada del adecuado manejo de los residuos sólidos peligrosos que se puedan generar por parte de la empresa de servicios funerarios, deberá colocar los residuos en una bolsa plástica hermética y ser puesta dentro de la fosa. En caso de que suceda un incidente con derrames de fluidos o exposición del cadáver, se deberá de proceder a manejar la situación con equipo de protección personal como ser
mascarillas quirúrgicas, guantes descartables, y zapatos cerrados, botas de hule, resistentes, limpiar la zona con material absorbente y proceder a la desinfección de la zona del incidente y vehículo con solución de cloro que contenga 5000 partes por millón de cloro activo, que equivale a una dilución 1 en 10 del cloro en polvo con concentración 40 a 50 gramos por litro preparada recientemente, o 3 cucharadas soperas en un litro de agua. Construcción y operación de fosas comunes y actividades de cremación de cadáveres o restos humanos. Adaptado de la norma técnica ambiental para la construcción y operación de cementerios y actividades de cremación de cadáveres o restos humanos. Criterios básicos. En respuesta a la pandemia de COVID-19 y a los requerimientos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, los gobiernos locales deberán cumplir con las disposiciones generales del manejo de cadáveres. Para la construcción, o ampliación de una fosa común, o para el funcionamiento de un horno incinerador se deben tomar en cuenta la normativa vigente para cementerios. Además de las especificaciones de ubicación, construcción y operación incluidas en la reglamentación anteriormente mencionada, toda fosa común, o proyecto del mismo deberá tomar en cuenta los siguientes criterios técnicos. Ubicación de fosas comunes. Las fosas comunes se ubicarán en las afueras de la ciudad, a una distancia mínima de 1 kilómetro del casco municipal y urbano, autorizado por los gobiernos locales. En el caso de una pandemia o un desastre natural, el gobierno local deberá indicar de forma inmediata el sitio apropiado que se designe. Si los límites de la ciudad no permiten cumplir con esta distancia, los mismos se podrán ubicar dentro de la ciudad siempre que el nivel freático manto de agua subterráneo deberá estar a 4 metros 50 centímetros de profundidad del nivel del terreno como mínimo. La extensión del terreno para la ubicación de la fosa común deberá garantizar un uso de por lo menos 25 años. No se permitirá la construcción de fosas comunes a una distancia mínima de 100 metros de centros educativos, centros hospitalarios, instalaciones con alta densidad poblacional y otros que a criterio de medio ambiente se consideren incompatibles con esa actividad. El terreno propuesto para una fosa común no deberá tener una pendiente mayor al 10% de inclinación. Para todo terreno, en el cual se desarrolle una fosa común deberán considerarse las separaciones internas en relación con las siguientes colindancias. En áreas urbanas, las fosas comunes deberán dejar una franja de separación de 10 metros a partir del muro perimetral, en la sección frontal a una vía pública, en la misma no se permitirán inhumaciones. En áreas rurales se aplicará el criterio especificado en el artículo 165 del Reglamento de Salud Ambiental. La fosa del cementerio debe ser lo más uniforme posible, prefiriéndose que éste sea rectangular con sus lados mayores orientados de este a oeste. El terreno deberá estar convenientemente cercado para impedir el acceso de animales. Una vía de 3 metros de ancho rodeando por el lado interior el cementerio y en esta franja. No se permitirán inhumaciones. Cuando el lugar propuesto colinde con un terreno natural con potencial de ser urbanizado o cuando exista colindancia directa con viviendas o cualquier tipo de construcción, la franja de separación será de 25 metros. Cuando exista un área agropecuaria, básicamente cultivos y pastoreo, o de conservación permanente de recursos naturales, la franja de separación será de 7 metros. Cuando el terreno propuesto para la fosa común tenga como colindancia una línea natural de demarcación, quebrada, arenal, río, lago, laguna, y no existan árboles o arbustos, la franja de separación será de 25 metros. En el caso de que la colindancia sea el mar, la distancia se tomará desde la línea de playa en marea alta. Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Forestal. Construcción y ubicación de crematorios. La actividad de incineración, cremación, de cadáveres o restos humanos se ubicará en las afueras de la ciudad, a 1 kilómetro del casco urbano. En aquellos cementerios en los cuales se quiera instalar un horno de incineración de cadáveres o restos humanos, el mismo deberá ser especialmente diseñado para tal fin y contar con un sistema de control de emisiones vigentes. Construcción de fosas comunes. Las franjas de separación tienen por objeto evitar el contacto visual y auditivo con las actividades que se realizan en el cementerio. La profundidad de las fosas no deberá ser menor a 2 metros, ni mayor a 3 metros.
Para que las fosas permitan la inhumación de más de un cadáver se deberá tomar en cuenta que la profundidad no supere los 3 metros. Toda fosa común deberá estar circundada por muros o cercas de por lo menos 3 metros de altura. Operación de los crematorios. Los hornos de incineración deberán cremar completamente los cadáveres o restos humanos. En caso de falla del mismo, las actividades deberán detenerse. Se deberán monitorear periódicamente las emisiones provenientes del horno incinerador y la calidad del aire en la zona aledaña al cementerio en aquellas variables que determine la DECA y o mi ambiente. Si existiese normativa aplicable se hará uso de ella. En el caso de que se generen aguas residuales, por el lavado de utensilios, maquinaria e instalaciones, etc., en las instalaciones de incineración de cadáveres, las mismas deberán ser tratadas para que cumplan con la norma técnica para la descarga de aguas residuales que esté vigente en el país. La incineración solo se permite si el cadáver se ha dispuesto en un ataúd sellado, completamente impermeable y si la incineración se realiza en un máximo de 10 horas. Si se ha realizado la incineración, las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo. Alcaldes municipales deberán identificar y notificar de forma inmediata el lugar que cumpla con las disposiciones contenidas en este documento. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.